el mensaje de la tarde de hoy? Amén. Gloria al Señor. Continuamos con la serie del libro de los Hebreos. Qué bueno que estamos viendo casi que Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, las dos cosas. En la escuela dominicana estamos mirando toda la historia en Génesis, basada específicamente en la parte de José. Y aquí estamos viendo, en las predicaciones, estamos viendo acerca del libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos. Así que esas dos cosas pues, nos van llevando de la mano para ir viendo, entendiendo un poquito más la Escritura. Amén. Así que hoy nos corresponde, estamos en el capítulo 5, vamos a ver los versículos del 1 al 10. No vamos a ver la segunda parte del capítulo porque se corresponde más bien con el siguiente mensaje que estaremos viendo, primero Dios, la siguiente semana, con el capítulo 6. Así que la Biblia no fue dividida por capítulos inicialmente, eso vino después. Pero el tema, según estaba mirando acá y leyendo y estudiando, pues se me hace más práctico la segunda parte del capítulo 5, verla juntamente con el capítulo 6 y no en esta porción. Aquí nos vamos a centrar más en esta porción del capítulo 5, viendo a Jesús como superior. El tema, ¿no?, del libro de los Hebreos, uno de los temas principales, Cristo es superior. Así que miramos que era superior a los ángeles, superior a los profetas, y también miramos vamos a ver ahora cómo Jesús es superior en cuanto a sacerdocio sobre Aarón. ¿Ok? Es mayor que Aarón, también vemos que es mayor que Moisés y todo lo demás. Pero específicamente acá, porque sabemos que Jesús cumple los tres roles fundamentales. Uno como sacerdote, otro como profeta y también como rey. Pero en este caso vamos a enfocarnos solamente en la porción del oficio de Jesús como sacerdote. Sacerdote. Y vamos a verlo porque trae un tema interesante en cuanto a que este sacerdocio de Jesús pues sale un poco de lo común para lo que realmente el pueblo de Israel conocía hasta ese entonces. Por eso que es importante que veamos estos detalles. Les invito a que vea conmigo esta primera porción del libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos. Vamos a ver los versículos 1 y 2 antes de entrar en el tema como tal. Amén. Así que puestos de pie, leemos juntos la porción de la palabra del Señor que está acá en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, todos juntos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como nos narra en esta carta a los Hebreos. Nos recuerdas, Padre, que tú eres sacerdote perfecto, el que tomó nuestro lugar, que nos entiende y que nos amas y que intercedes por nosotros todo el tiempo para estar sentado a la diestra del Padre como función básica de intercesor. Eres nuestro sumo sacerdote, el máximo. ¿A quién iremos sino a ti? El salmista bien decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Te pedimos, Padre, que bendiga este tiempo y que reciba la gloria y la honra en todo cuanto aquí se haga. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que, sacerdocio. Qué importante que en nuestra cultura latinoamericana, pues, prima lo que es el sacerdocio católico, ¿verdad? Porque es lo que nos impusieron los españoles cuando vinieron a nuestras tierras, nos descubrieron acá, nos encontraron, no nos descubrieron, ya estábamos acá, quiere decir, los antecesores nuestros, hablamos de los indios y todos los que estaban acá antes que nosotros, pues no fueron descubiertos, sino que fueron sencillamente colonizados. Pero la tradición general, pues mayormente es católica, y se habla mucho de este tipo de cosas, pues la estructura que tiene la Iglesia Católica, pues tiene un sacerdote, tiene un obispo, un padre, o una persona que se encarga, de la cual nosotros vamos, o nos enseñaron a ir ahí y confesar nuestros pecados, y entonces él era capaz de interceder por nosotros. Y es un modelo que realmente viene en cierta medida del Antiguo Testamento, y es lo que se enseñó en el sacerdocio que se enseñó al pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito acerca de cómo esto fue constituido y cómo fue
traído hasta nosotros, y qué es bueno que tú y yo hagamos la transición de irnos de la época de Moisés y Aarón a cómo Jesús nos enseña y cómo tú y yo somos hoy en día sacerdote, no como el Papa, no como aquel que está ahí en la Iglesia Católica entre el pueblo, sino sacerdote a la manera de Jesús, no al nivel de él como sacerdote según Melquisedec, pero sí aprendiendo de él el oficio que nos ha dejado a nosotros para ser sacerdotes, representantes de Dios, delante de Dios con el pueblo y llevando también, ayudando a otras personas que están en el pueblo a mostrarles o presentarlos delante de Dios en oración. Amén. Así que Aarón es un tipo de Cristo, una tipología, porque así fue presentado antes de llegar Cristo, pero bueno, lo mostraron para ir mostrando al pueblo, enseñando al pueblo cómo debían comportarse y cómo tener en estima a este sacerdote. Así que Aarón dice, Aarón es un tipo de Cristo que realmente es el sumo sacerdote, el máximo. Sumo significa superior, por eso que es Cristo superior, Aarón. En el capítulo 5 estamos viendo acá, ¿no? Dice, por ejemplo, otra vez, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es lo que a Dios se refiere. Así que Dios apunta, Dios pone, Dios instruye, Dios saca a un hombre entre la tribu, entre el pueblo, y lo pone para que represente a Dios delante de ese pueblo. Si es Dios que lo constituye, es Dios que lo pone. Pero ten en cuenta lo siguiente: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Si la persona que va delante de Dios, ubíquese en el tiempo de Aarón, del tabernáculo, somos sacerdotes, era el que entraba a la presencia de Dios, no que tenía capacidad de poder entrar y traer y presentar ofrendas por los sacrificios, ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero interesante también que dice que este hombre que era elegido, escogido por Dios, estaba puesto para que, y es lo que tú y yo quiero, lo que yo quiero que tú aprendas también ahora cuando te entiendas de que tú también eres sacerdote, que tú también tienes esa responsabilidad, que no pierdas de vista las cosas originales. Aarón fue constituido sacerdote, sumo sacerdote en aquel entonces. ¿Para qué? Para que ofreciera sacrificio delante de Dios y ofrendas. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Pero mira esto interesante. Para que se muestre paciente. O sea, tú y yo tenemos que aprender a ser como él. Paciente con los ignorantes, los que no conocen de las cosas del Señor. Pacientes para con los extraviados, los que ya estuvieron caminando contigo y conmigo, pero que se apartaron, que se fueron del camino, se extraviaron del camino de la verdad. Pacientes. Puesto que tú también, como hombre, estás rodeado de debilidad. ¿No viene dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Si alguno es sorprendido en una falta, si alguno es sorprendido en pecado, considera de ti mismo si restaurarlo espiritualmente, restaurarlo para que no se, porque tienes que considerar tú mismo que también eres débil, también tienes la capacidad de poder pecar, de poder también fallar. Por tanto, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Así que, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma esta honra para sí mismo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que Dios es quien llama, Dios es quien nos hace y nos constituye sacerdotes. Y nos dice, tú tienes que ser sacerdote al ejemplo que puso en Aarón y mucho más con Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo, como Aarón, somos personas que tenemos debilidades también. Tenemos que ofrecer sacrificios a Dios por nuestros pecados, así como por los pecados de las demás personas. Cuando oramos por alguien, lo hacemos, pero tener en cuenta que también nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con esa característica. Que aprendamos a ser entonces pacientes con los que también tienen problemas, que son ignorantes o se han extraviado del conocimiento de la verdad. Que no tengamos en cuenta que hemos estado ahí por nuestros méritos, sino porque Dios nos ha tomado y le ha placido ponernos allí en ese tipo de oficio. Vamos a ver que todos somos llamados sacerdotes, por tanto, reconozcamos que es Dios que nos llama y no nosotros mismos. Que tengamos en cuenta que debemos presentar ofrenda por nuestros pecados, así como los pecados de las personas que traemos delante de Dios.
¿Cómo comenzó el servicio sacerdotal? ¿Cómo comenzó esto? ¿Se acuerdan? Allá con Aarón, Dios estableció a través de Moisés que escogiera a Aarón, su hermano, y pusiera sus vestiduras, hicieran todo aquella ceremonia y lo presentaron delante del pueblo para que supieran que el sacerdocio comenzaría con Aarón y de ahí todas las personas descendientes de sus hijos y todos los demás de su tribu iban a ser los sacerdotes frente al pueblo de Israel. La única persona que tenía la capacidad de poder llegar a presentarse delante de Dios y ofrecer sacrificios por medio de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. De eso se trata todo el libro de Levíticos. Todas las ofrendas, todos los sacrificios, todas las estructuras, toda la enseñanza que Dios dejó a su pueblo. Ahí estaba incluso el tabernáculo, cómo se dividía, cómo estaba la parte de los gentiles, cómo estaba la parte del sacerdote y la parte ¿cómo se llama? Del lugar santo y el lugar santísimo más adelante, donde llegaba una sola vez por año sacerdote que fuera elegido para presentar las ofrendas por todo el pueblo. Pero véase que todo tiene su estructura y todo esto habla, si lo vamos a ver en detalle, todas las partes, incluso todo, desde la zona del altar de bronce, donde se lavaba las manos el sacerdote, de todo representaba a Cristo, todo hablaba acerca de Cristo, porque es el modelo que se hizo en base a lo que estaba en los cielos, le mostró Dios a Moisés, y Moisés se estableció, escribió todo, y construyeron todo en base al modelo que Dios le había dado. Así que recuerden que nadie toma para sí la honra de ser llamado sacerdote, sino que aquel que ha sido llamado por Dios como Aarón. Quien llama es Dios, quien constituye es Dios, quien nos da el privilegio es Dios. Lo que tú y yo hacemos no lo hacemos por nuestra cuenta, sino porque Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de Él. Allá en versículo 9:7 dice lo siguiente, por eso decía que es igual que nosotros, pero Dios dice ahora acá que Jesús es mayor que Aarón, porque Aarón tenía que presentar ofrenda por sus propios pecados, así como los del pueblo. Sin embargo, Jesús fue y ofreció sacrificio, no por sus pecados, porque no tenía pecado, sino por los pecados de nosotros. Por eso le hace superior a Aarón. No era débil como nosotros, sino que era Dios. No tenía pecado como tenemos nosotros, tenía Aarón, sino que sin pecado. Así lo hace superior a Aarón y a todos nosotros. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Ven primeramente por nosotros y haz la reconciliación por ti y luego por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Quiere decir que tú y yo tenemos debilidades, tú y yo tenemos dificultades, tú y yo tenemos que estar siempre en la presencia del Señor, trayendo por nuestros pecados confesión y arrepentimiento, para cuando alguien nos pida oración, poder presentarle delante de Dios, pero primeramente bien nosotros ante Dios, antes de presentarle la ofrenda o la petición de alguna persona delante de nuestro Dios. Así que, ahora, veamos nuestra función especial ya como sacerdote. Aarón tiene su función, Cristo es mayor que Aarón, pero todos nosotros somos llamados también a ser sacerdotes. Así que esa es la idea. Tú y yo somos sacerdotes. Muchas veces la gente quiere llegar a la iglesia y dice, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. De decir, vaya, como decía Jesús, vaya a su casa, a los de su casa. Sé tú ahí sacerdote en tu casa. Esa es tu iglesia primero. Tu esposa, tus hijos, esa es tu iglesia. Ahí tienes que ser tu sacerdote. Luego vienes a la casa del Señor y comienzas a servir de otra manera. Pero allí tienes que ser tú el responsable. Tú eres sacerdote en tu hogar, en tu casa, donde tú estés, allí es tu función principal. Pero todos somos llamados a ser sacerdotes a diferentes niveles, pero comienza allí, en tu casa. Y qué bueno Félix está por aquí hoy, porque este es el versículo, uno de los versículos favoritos de Félix. ¿Ok, hermano Félix? Nos dice el apóstol Pedro, primera Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca de nuestra función como sacerdote, ¿verdad? Pero ustedes son linaje escogido, que dice real sacerdocio. Tú y yo somos sacerdotes, todos. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué función tenemos? La de ir y proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó, porque es Dios que llama, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Esa es la función tuya y mía. Dios nos salva, Dios nos rescata, nos traslada
y nos manda al mundo a predicar, compartir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Porque somos sus sacerdotes, estamos delante de Dios, podemos ir delante de Él y presentar por nuestras debilidades y por las debilidades de las peticiones de alguna otra persona también. Pero al mismo tiempo, lo principal es que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como decía acá con Aarón, nos ha constituido sacerdotes para que tengamos paciencia con los ignorantes, paciencia con los que se extravían, paciencia. Y Pablo nos da también este mismo consejo cuando habla con Timoteo. Y de Timoteo, mira, en su última carta, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, muy interesante, muy buen consejo para toda aquella persona que es sacerdote, y todos somos sacerdotes. Dice Pablo, nos recuerda, porque el siervo del Señor no, la Biblia pone no, pon atención, el siervo de Dios no, por ninguna razón, sencillamente, es un mandamiento de Dios, el siervo de Dios no debe ser contencioso, peleonero, discutiendo todo el tiempo, pelear con la gente. Usted no tiene que pelear con la gente, sé paciente con los que se extravían, sé paciente con los que son ignorantes, que no saben lo que tú conoces ya, o no entienden la capacidad, no tienen la capacidad que tú tienes, o no se han expuesto todavía a la verdad de Dios de la manera que tú has sido expuesto. Ten paciencia. No seas contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque se sufre, hermano, se sufre. Hay que saber sufrir con Cristo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, porque es Dios que produce arrepentimiento, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces son personas que se oponen a la verdad porque son cautivos del diablo. Son personas que se oponen a la verdad porque sus ojos están llenos de escamas, porque el enemigo le ha cegado el entendimiento. Tú tienes que tener paciencia con ellos. Tú tienes que ser amable. Tú debes orar por ellos. Tú debes hacer el bien. Tú debes esperar para que Dios haga la obra en sus corazones, hasta que Dios le quite las escamas de sus ojos, hasta que Dios transforme sus corazones y les traiga arrepentimiento y les traiga entonces, como dice el mismo Pedro, haz el bien, que aunque te critiquen ahorita, hazle bien, que cuando llegue el tiempo de Dios, de la visitación, cuando Dios los visite, cuando Dios los alcance, cuando Dios les abra sus ojos, cuando Dios los convierta, puedan decir, wow, por eso yo entiendo ahora a la hermana como era, o el hermano como era, por eso, ahora entiendo, pero aquel entonces no podía porque estaba ciego. Pero ahora que ya tú puedes ver, dices, bueno, ahora entiendo por qué. El hermano Félix venía y me visitaba y no se cansaba, y yo extraviaba, pero seguía buscando, me tocaba la puerta y me decía, me animaba. Ahora entiendo por qué. Ahora veo por qué el hermano se preocupaba. Ahora veo por qué. O sea, llega su tiempo de la visitación, cuando llegue el tiempo de la visitación. Usted no sabe cuándo es, pero cuando llegue el tiempo en que Dios toque su corazón, ellos podrán decir entonces, ahora, por así como el ciego de Juan 9, ¿verdad? Yo no sé nada, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. No sé si es pecador o no, que me habló, me abrió los ojos. Yo no sé quién es, pero el único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ahora Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, Cristo es superior a todos, usted lo sabe. ¿Okay? Aún en su oficio de sacerdote es mayor que Aarón y conflictivo, porque el hecho de que Jesús está establecido acá, vean lo que dice, versículo 6, y como dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Pero además de eso dice, según el rango de Melquisedec. El orden de Melquisedec. Y ahí está la diferencia. Porque se dice que Moisés fue instruido a tomar a Aarón y sus hijos iban a ser los sacerdotes. Y la tribu que iba a ser la tribu de Leví. Sacerdotes tienen que ser levitas. Por eso que los judíos tropiezan en esto. Tropiezan porque Jesús vino y Jesús no vino de la tribu de los levitas. Vino de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible entonces? Ellos esperaban un Mesías, pero no puede ser de la tribu de Judá. Tiene que ser de la tribu de los levitas. Porque nació en Belén. ¿Cómo va a ser de Belén? Se dice que en Belén no ha nacido nada, no ha salido nada bueno de Belén. Y tropiezan.
se les confunden ellos porque dicen, bueno, de Belén, no, de ahí no sale nada bueno. Viene la tribu, el león de Judá, no, de Judá no es, tiene que ser y porque estudiaron todo, saben que tiene que ser de esa manera, pero ahí viene el asunto, Jesús es diferente, Dios es así de lindo. Ok, lo sorprende, dice, mira, Él es sacerdote para siempre, y es un orden que no es el orden que tú habías conocido, es el orden según Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Se nos habla acá en hebreo, también nos habla, tiene que ir a Génesis, el libro de los comienzos. Siempre digo, vaya siempre a Génesis, el libro de los comienzos, ahí está todo. Tenemos un evento en la vida de Abraham, el gran Abraham que estudiamos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Abraham, en este caso, el capítulo 14 de Génesis, recuerden qué pasó, que llegaron los reyes y atacaron Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot, su sobrino. Y Abraham va y pelea con todos estos reyes y con todo el mundo y acaba y trae a Lot con él y lo saca de esta guerra. Y de regreso se encuentra con el rey de Sodoma y le ofrece algo. Pero luego se encuentra con alguien más importante que el rey de Sodoma. Se encuentra con Melquisedec. Un gran principio acá, tres grandes principios. Entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué es Salem? Rey de paz. ¿No tiene la palabra ahora la ciudad de la capital ahorita de Israel? Jerusalén. Rey de Salem. Rey de paz. Salem. Sacerdote del Dios Altísimo. No decía que sacerdote según el orden de Aarón ni nadie más. Del Dios Altísimo. Segundo principio. El tercero que dice, ¿y sacó qué cosa? Sacó pan y vino. ¿Qué hizo allí? La comunión. Hizo la comunión con Abraham. Abrió la mesa y puso pan y vino. ¿Cuáles son los elementos que Dios puso para la Santa Cena? Pan y vino. ¿Quién estaba ahí? El mismo Jesús. Yo soy el pan de vida y yo soy ese vino. La comunión, tremendamente planteada ahí ya en Génesis. Y dice, y le bendijo diciendo, así que, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Lo bendijo. Entonces, ¿quién te bendice a ti? Cristo es el que nos bendice. Bendijo a Abraham y lo bendijo con pan y vino. Te bendice a ti y a mí, no dice, ¿sabes qué? Quiero comunión contigo, quiero que comas de mi pan y bebas del mi vino, tengas comunión conmigo. Y entonces, ¿qué pasó? Abraham, que entendió este principio, Abraham que se dio cuenta, estaba frente al mismo sacerdote de Dios Altísimo, sacó a Abraham y ¿qué hizo? Le dio los diezmos de todo lo que tenía, de lo que había ganado en la guerra que tuvo. Si usted se fija un poquito más adelante, el rey de Sodoma le dice, mira, dame, y le dice a Abraham, no, yo no quiero quedarme con nada, todo es tuyo, yo no quiero, todo es tuyo, no quiero nada. Pero con Melquisedec le da el diezmo. Dice, Dios me bendijo, pero no quiero que tú me digas, le dijo al rey de Sodoma, yo no quiero que tú sientas que la bendición vino de parte tuya, yo no quiero que tú me des nada, quedarme con nada para que tú me digas que me bendijiste, tú fuiste que me bendijiste, no, a mí me bendijo Dios, y como fue Dios que me bendijo, a Él le doy el diezmo, a Él yo le comparto de lo que Dios me dio, porque Dios fue que me bendijo, porque realmente Dios fue que me dio la victoria, porque Dios es el que está en el asunto. Cuando tú estás así de agradecido, de bendecido, tú sabes que tú das a Dios tu diezmo, y es un principio que la gente hoy discute y dice en el Antiguo Testamento que la ley que Dios puso, todo esto fue antes de la ley. Abraham es un gran principio de la gracia de Dios. Fue antes de que llegara al monte Sinaí, fue antes que la ley fuera dada. Y ya aquí Abraham estaba dando los diezmos al Señor. Aquí estaba ya mostrando la gracia de Dios. Al ser agradecido de recibir la bendición de parte de Dios que le dio la victoria, y Abraham dio sus diezmos. Abraham entendió el pan y el vino. Abraham entendió que este Dios, Melquisedec, Dios de paz, de Jerusalén, ahí entendió
Y tú y yo debemos entender que el sacerdocio que tú y yo tenemos hoy en día, un sacerdocio según también Melquisedec, no según Aarón, un sacerdocio que podemos tener y ejecutar conforme a Cristo, conforme a Él nos enseñó desde Génesis hasta lo que está haciendo ahorita, intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. ¿Cómo debemos ser ese sacerdocio tuyo y mío? Aparte de ser paciente, como lo hizo, decía aquí con Aarón, ser paciente, como nos recuerda Pedro, nos recuerda Pablo, ¿sabe qué? Sea amable con aquellos que se oponen. Versículo 7. Sacerdocio tuyo y mío debe ser de esta manera. Y Cristo, como Cristo, ¿ve? Y Cristo, ya nos movemos ahora de Aarón a Cristo. Quiero ser como Cristo, no como Aarón. Y Aarón hacía cosas buenas que te digo, presentaba ofrendas por él y por el pueblo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, ofrendar igual. Pero ahora nos movemos, vamos creciendo y nos movemos entonces de Aarón a Cristo. Y ponemos a mirar en Cristo, comenzamos a ver las cosas como Cristo. Y queremos ser sacerdotes como Cristo. Y si Cristo en los días de su carne oraba. Cristo oraba, nomás que hacía Cristo orar. ¿Se acuerdan? Constantemente se iba Marcos 1, 31. Se fue temprano a orar. En todo tiempo se iba a orar. Y lo más que hacía Cristo era orar. Se dan cuenta que los discípulos nunca pidieron a Jesús: enséñanos a predicar, enséñanos a sacar demonios. No, enséñanos a orar. Porque vieron en él algo interesante, que Jesús lo más que hacía, el poder se veía en la oración que tenía, su comunión con Dios. Enséñanos a orar. Jesús oraba, pero mire cómo oraba Jesús, y quiero que tú aprendas a orar como Jesús. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo oración, ¿qué era esto? Ruegos y súplicas. ¿Cómo lo hacía? Con gran clamor y lágrimas. ¿Y a quién lo hacía? Oraba al que podía librar de la muerte, a Dios. Y por eso fue oído, a causa de su temor reverente. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios reverente, Dios escucha. Porque Dios no escucha la oración del que no está en temor con Él. O sea, cuando Dios sabe que el impío, Él no escucha la oración del impío. No escucha pecadores. Pero cuando tú y yo tenemos temor reverente delante de Dios, Dios nos escucha. Pero quiere que cuando oremos con esa pasión, con ese deseo, con ese clamor y con lágrimas. Muchas oraciones nuestras no se responden porque son oraciones que van secas, son oraciones que no tienen la lágrima tuya, son oraciones que no están con esa pasión que realmente debería tener. Y explicaba aquí, como Jesús decía, clamaba con gran clamor y con lágrimas a Dios. Muchas veces miramos nosotros los grandes predicadores de siglos anteriores que decían que se tiraban ahí. Yo miraba también eso, me acuerdo. Llegaba yo a principio que llegué de Cuba, estábamos en Nueva York, y yo miraba a esa gente predicando en las calles, y se paraban en las esquinas ahí de downtown, y en las calles veía que decían cosas a la gente, tiraban con él de rodillas, y hablaban con ellos, y decían cosas, y yo miraba que eso, wow, tremendo, la forma en que predicaban en las calles, y esa es la idea. Y los predicadores antiguamente hablaban de esas cosas, decía, los pecadores no se arrepienten a menos que vean en ti las lágrimas, el deseo que tú quieras arrebatarlos, como aquel gran mensaje de Jonathan Edwards, de aquel que decía, somos pecadores, como estamos guindados como un hilo, como la araña está guindada de un hilo de la araña, y abajo está el fuego. Estamos ahí porque si Dios nos suelta, nos lleva a las llamas al infierno. Pero somos como pecadores en las manos de un Dios enojado. Tenemos que, esperando que Dios por su gracia nos mantenga, pero si no es por su gracia, como cantaban ahorita los hermanos, si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos hoy? Si no hubiéramos sido alcanzados, si no fuéramos sido perdonados, ¿dónde estaríamos hoy? Es todo a base de su gracia. Entonces, la gente sintió esa necesidad y decía, wow, y se arrepentía, y la gente lloraba. Este hombre predicaba, la gente llorando y llorando. Obviamente que hubo aquel entonces, pero aquel gran mensaje de somos pecadores en las manos de un Dios enojado. Pero es la gracia de Dios que nos sostiene, no es otra cosa. Entonces, cuando tú oras y clamas, o cuando tú predicas, o cuando tú haces niveles acompañado de lágrimas, que la gente vea tu corazón, que la gente vea que tú realmente estás sintiendo lo que estás diciendo, entonces las cosas cambian. Y esa es la idea, que Jesús fue oído porque clamaba con lágrimas, y clamaba directamente a quien podía librarlo de la muerte, y tenía temor reverente, como sacerdote como Cristo.
Porque lo que Dios ama y desea ver en cada uno de nosotros es obediencia. Porque aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Dios ama la obediencia. Porque dice en Oseas, yo no me complazco con el sacrificio y las gorduras y las cosas que Dios me ofrece. A mí eso no me interesa. Lo que interesa es la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios de toros y la grasa y la grosura. Entonces, nada de eso satisface a Dios. Obediencia. Y Cristo fue oído por su temor reverente, porque fue obediente. Y tú y yo debemos aprender a ser sacerdotes obedientes. Que lo más importante para Dios no es lo que hagamos para Él, sino la obediencia de los corazones a Él. Y así aprendió y tuvo que sufrir. José, estamos viendo, estudiando en la escuela dominical, cuando sufrió. Pero es importante el sufrimiento nos va purificando, el sufrimiento nos va ayudando a ser más y más como Cristo. El sufrimiento nos acerca más a Dios, nos quita las cosas que no son importantes en este mundo, nos quita la mirada a las cosas que no son importantes y nos enfocamos en Cristo. Es importante el sufrimiento. Si una de las cosas que Dios utiliza con más efectividad en la vida de cada creyente es el sufrimiento. Persona que está todo bien, todo contento, todo feliz, no se acerca a Cristo ni busca de Cristo. Pero cuando empieza la cosa a apretarse, la gente corre y busca. Ese es un mecanismo que Dios utiliza muy fácilmente para atraer a las personas. Y debe ser recibido con gozo cuando sufrimos, porque como decía Pablo, ahora que soy débil, ahora que yo soy fuerte. O cuando yo me doy cuenta que reposa sobre mí la gracia de Dios, eso es lo que yo quiero. Entonces cuando Dios permite sufrimiento, debemos correr hacia Él y decir, Señor, aquí estamos, dime qué quieres hacer conmigo. Así que, bien claramente nos dice la palabra del Señor, que Jesucristo, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, el autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. O sea, ¿qué quiere Dios? Que obedezcamos. Cuando obedecemos hay bendición. La obediencia, ahí que hay bendición, decía constantemente la hermana Esperanza, ¿lo recuerdan? En la obediencia es bendición, en la desobediencia es maldición, porque lo saca ahí de Deuteronomio 28. Somos obedientes, hay bendición. Así que Cristo fue obediente, Cristo sufrió muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le exaltó, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sobre todas las rodillas que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y todo lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso vino a ser autor, eso dice más adelante Hebreo, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús es el autor de eterna salvación. ¿Quién puede salvar? Solo Cristo, para siempre, jamás, eterna salvación. ¿Por qué? ¿Para quién? Para toda aquella persona que confía en Él, para toda aquella persona que quiere obedecer la voz de Dios, que cuando Dios llama y usted escucha, usted se acerca, usted se arrepiente, usted dice que estoy, Señor, usa mi vida, ahí Dios te recibe. Y vino a ser, por tanto, una vez más, constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya se entiende? ¿Por qué Melquisedec? ¿Y por qué es diferente a Aarón? ¿Por qué es superior a Aarón? ¿Y por qué tenemos que ser iguales o mejores que Aarón, en el sentido de ser sacerdotes para obedecer, imitar más que a Aarón, a Cristo? Recuerden, Jesucristo, Él entiende lo que nosotros vivimos, por eso es que es superior a Aarón, porque Jesús, sacerdote, que entiende, que supo, que estuvo en sus zapatos, que conoce, que sabe lo que tú y yo vivimos. Segundo, ¿por qué superior? Porque nunca cayó en pecado, además, a pesar de haber sido tentado. Hebreos 4:15 dice, tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Y tercero, la razón por la cual Cristo es mayor que Aarón, porque Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él. Aarón tenía que presentar por los de Él, tú y yo tenemos que presentar los nuestros, pero Jesús pagó sin tener pecado. Pagó por los pecados nuestros, no por los de Él. ¿Se dan cuenta? Por eso es superior a todo, a Aarón y a todos los demás sacerdotes. Y es diferente, no es de la tribu de los levitas, es de la tribu de Judá, por eso es el león de Judá. Amén. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos tu oficio de sacerdote, cómo eres superior a Aarón,
Pero a pesar de todo, podemos aprender también de Aarón cómo comportarnos nosotros con aquellas personas que son ignorantes o con aquellos que también se extravían, Señor. Pero gracias porque tú nos has mostrado, nos das ejemplo de cómo ser mejores en ese sentido, después ser sacerdotes al nivel que tú nos pongas en nuestro hogar, en la iglesia, en cualquier sitio, pero que podamos nosotros ofrecer sacrificios, ruegos, oraciones, pero siempre con lágrimas y sobre todas las cosas con temor reverente ante ti, y que en todas las cosas seamos obedientes para poder recibir nosotros, saber que tú nos escuchas. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, tú no vas a escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, porque los pecados hacen divisiones entre nosotros y nuestro Dios. Pero tú, Señor amado, eres justo y eres fiel. Y cuando venimos y te confesamos nuestros pecados, tú nos limpias de todo pecado, tú nos renuevas una vez más la comunión y entonces nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a ponerle corazón, alma, pasión, lágrimas si es necesario a nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestra comunión contigo, porque realmente, Señor amado, ahí que tú miras el corazón, y un corazón triste, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás jamás, nos decía el salmista. Ayúdanos, oh Dios, a poder hacer nuestro oficio como tú quieres que lo hagamos, con obediencia, con temor reverente, con lágrimas, con sufrimiento, con todo lo que tú nos traigas. Lo recibimos porque sabemos que es para bien de nuestras vidas, para gloria tuya. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.